Buenas noches, amigos y compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación realizaremos la explicación del trabajo colaborativo Momento 3, Unidad 1, curso Instrumentación Médica, en el cual realizamos un diseño de un sistema de instrumentación diagnóstica. Este trabajo fue realizado por los compañeros Gustavo Adolfo Palomino, Samuel Isaac Mora, Álvaro José García, pertenecientes al grupo de trabajo 299-016-2. Tutor del curso, Diego Fernando Nava Cuevas, abril de 2017. A continuación realizaremos una breve explicación sobre la realización de este proyecto, todas aquellas pautas que tuvimos en cuenta y todos aquellos sistemas que debimos utilizar para concluir de la mejor manera este proyecto. Algunos objetivos generales y específicos que tuvimos en cuenta para llegar a la solución de este problema. Son metas que nos debemos plantear y que debemos cumplir para culminar este trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, realizamos los cálculos correspondientes al diseño del dispositivo de medición, realizar las simulaciones, realizar cálculos de diseño, realizar los software de programación en el microcontrolador y el lenguaje ensamblador o lenguaje C, correspondientes al diseño del dispositivo de medición. Seguidamente vamos a encontrar el problema o la actividad que debemos realizar y que se trata de un módulo de termometría clínica que debe cumplir con las siguientes condiciones. Temperatura mínima de 32 grados a 0 voltios, temperatura máxima de 42 grados, es decir, 5 voltios. Y debe cumplir con ciertas condiciones que son las siguientes. Si la temperatura es mayor a 36 grados y menor a 38, debe arrojar en un display la palabra normal y encender un LED verde. Si la temperatura es menor a 36 grados, en ese display debe aparecer hipotermia y encender y apagarse el LED amarillo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Si la temperatura es mayor a 38, en el display debe aparecer el siguiente mensaje y encender y apagar el LED rojo 2 veces por segundo y activarse de igual manera el zumbador. Debemos escoger un microcontrolador que debe ser de la serie de los PIC16F que nosotros querramos. En este caso nosotros utilizamos el PIC16F877. Por último, debemos realizar la simulación con el software Proteus. Del diagrama de bloque que lleva como diseño nuestro sistema de medición de la temperatura. Debe tener una NTC o sensor, un adecuador de señal para ese sensor, un amplificador para esa señal, un circuito de calibración para ese amplificador, un filtro pasabajas y un circuito microcontrolador. Seguidamente realizamos lo que es las explicaciones de cada uno de esos procesos, lo que es la NTC, lo que es las características y las diferentes opciones que tenemos en el mercado, los rangos que manejan estas resistencias que nos sirven como sensores de temperatura. Seguidamente explicamos lo que es un adecuador de señal, que lo necesitamos al momento de realizar los instrumentos de medición. Vemos cómo nos da el circuito para un adecuador de señales. Explicamos lo que es la parte de la amplificación, un amplificador, cómo se sacan los cálculos y un circuito
de cómo se realiza la amplificación. Para el circuito de calibración debemos tener en cuenta ciertas cositas y deben ser incluidas al momento de realizar el proyecto. Además de eso, colocamos un filtro pasabaja para eliminar todo ese tipo de señales parásitas que se nos aparecen al momento de realizar nuestro proyecto en física. Y vemos cómo tenemos ya en simulación un pequeño circuito del filtro pasabaja. Y al final un microcontrolador, que en este caso el PIC16F877, como ya les había contado. Y vemos cómo está la explicación de cómo son las salidas de este dispositivo. Seguidamente encontramos lo que es el programa que fue codificado y compilado en CPIC, programa que nos permitió generar el código assembler para que sea ejecutado por el microcontrolador en el software Proteus. Aquí vemos cómo está realizado el proyecto, el programa, y vemos cómo son la sintaxis de cada una de las órdenes que se le entrega al microcontrolador. Finalmente tenemos lo que es la parte de la simulación con la explicación ya de manera virtual el funcionamiento del equipo. Vemos cómo describimos cada uno de los pasos o procesos que tiene el proyecto para finalmente obtener lo que es el circuito final, que viene siendo este, donde tenemos la pantalla display o LCD, el microcontrolador PIC, el sensor de temperatura con una medición de voltaje, los LED de señalización y un zumbador que nos va a permitir de manera auditiva detectar señales que estén fuera del rango normal. Vemos cómo están los estados del microcontrolador. En este caso se encuentra activado el LED verde, quiere decir que hay una normalidad en la temperatura que se encuentra ahora mismo. Seguidamente vemos otro estado en el que vemos una hipotermia y vemos una señal auditiva activada. Y al finalizar encontramos el estado de hipertermia, donde encontramos de igual manera un zumbador y una alerta roja que nos van a permitir solucionar los problemas que de pronto se nos presentan con el paciente que posiblemente tenga el equipo instalado. Finalmente, les damos las gracias a todos por su atención ante la explicación y ante el proceso de este proyecto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Samuel Mora. Hago parte del grupo 2 del curso de instrumentación médica de la UNAP. En este video enseñaré cómo se hace o cómo está compuesto el código de programación de este circuito, que es un termómetro digital, con algunas condiciones del mismo. Es decir, que si pasa a cierto grado de temperatura, nos muestra en el display, el LCD display, una alarma, y aparte se enciendan unos LED y una sirena dependiendo de las condiciones que se le dé. Esas condiciones serán en el código de programación que mostraré a continuación. El código está hecho en el programa C Compiler. Es un código totalmente hecho en C, programación C, un código muy sencillo, después de que se conozcan las sentencias a utilizar. Ok, daremos inicio al código con estas 6 líneas de comando, que lo que hacen es llamar, sobre todo por ejemplo la primera lo que hace es llamar las librerías del PIC a utilizar. En este caso es el 16F877A. En la segunda
declaramos el identificador del PIC. La tercera, los bits que se van a utilizar en el mismo. La cuarta, las configuraciones del PIC, por ejemplo, o desactivar el watchdog o utilizar algo, o declarar, por ejemplo, esta declara que se va a utilizar un reloj externo en el caso de que vayamos a hacer el proyecto en físico. Se usa un reloj interno de 4 MHz y llamamos las librerías del LCD. Es sencillo esto. Declaramos dos variables tipo flotantes porque la diferencia de las temperaturas a veces salen en tipo decimales, entonces conviene llamarlas en tipo flotante, ya que esa es su variable. Se declara en tipo global lo que es la temperatura y el ZIN, que explicaremos ahora qué es. Bueno, el inicio del programa empieza por el void main. En él vamos a incluir todo el programa todo el código de programación del termómetro, para lo cual primero iniciamos con las configuraciones de los puertos análogos y del convertidor, o sea, iniciar el convertidor interno que trae el PIC y declarar qué pines van a utilizar con entrada. Por ejemplo, la primera configura el puerto RA0 como análogo, lo configura como análogo, o sea que las entradas van a ser análogas, y internamente el PIC convierte esas análogas a digitales. Se utiliza un reloj interno para ello, que también se declara aquí, se configura en el inicio del programa, y se dice en esta cuál es la entrada que se va a utilizar, la entrada analógica que vamos a utilizar en todo el programa, que es la 0, como se declara aquí. Bien, el código primero muestra un mensaje de bienvenida y un mensaje adicional después de eso, pues es cuando enciende por primera vez el PIC, o se enciende el circuito. Dicho mensaje solo mostrará en pantalla este texto, que es temperatura, y el grupo al que estoy asignado. Bueno, explicaré entonces. El LCI init quiere decir que inicia el LCD, para inicializar la pantalla, el LCD. La siguiente sentencia, que es LCD GOTOXY o el GOTOXY, quiere decir que lo que sigue después de eso, como es un texto, se va a ubicar entre estos dos números. ¿Y qué son estos dos números? Que el primer número que aparece aquí es la columna y esta es la fila. Como nuestro display es de 2 por 16, quiere decir que la primera letra se va a ubicar en la columna 16, que es la T, en la fila 1. De ahí en adelante se colocará el texto que sigue. Esto va a tener un retraso de 800 milisegundos, o sea, va a durar en la pantalla 800 milisegundos, hasta que aparezca el siguiente mensaje, que primero se va a iniciar la pantalla LCD, se borrará todo, así mismo como la sentencia anterior GOTOXY, que nos declara la columna y la fila, se van a mostrar los dos mensajes siguientes con un retardo de 900 milisegundos. Esta sentencia lo que hace es limpiar la pantalla, para cuando vaya a mostrar entonces la temperatura no aparezca ninguna letra o número en pantalla anterior. Como ven, son sentencias bastante sencillas. Bueno, abrimos lo que es el ciclo con el while, ciclo verdadero, que hace la repetición de todo el proceso, que es lo que se mostrará a continuación. Bueno, nosotros primero necesitamos mostrar los que está midiendo el sensor es en grados y en la pantalla. Para ello primero llamamos la temperatura que se está midiendo con la entrada análoga digital, que es esta sentencia, y la dividimos entre 2. Esto lo vamos a almacenar en la variable xin, xin, perdón. Eso va a quedar almacenado ahí todo ese valor. Pero sucede algo, que cuando vamos a mostrar en la pantalla aparece, digamos, si medimos 43 grados, aparece 44 en la pantalla. Hay que restarle un grado. Para ello se resta aquí, en esta condición, en esta operación matemática, muy sencilla. Por eso se declararon dos variables, la xin y xin-1, que guardará la temperatura final, el valor de la temperatura ya final. Esta temperatura se mostrará en pantalla en la columna 5
de la fila 1, que mostrará así mismo como la anterior, pero en este caso ya no será texto, sino que se va a llamar la variable flotante. ¿Y qué variable se va a llamar? La variable temperatura. Este 1.1 que está aquí quiere decir que va a mostrar en pantalla solamente un decimal después de la coma. Asimismo sigue la palabra grados, que es en la misma línea, la misma fila, pero ya en la columna 11. Bueno, el programa tiene unas condiciones, el código. Quiere decir que si las temperaturas manejan ciertos rangos y dependiendo de esos rangos nos va a decir en qué estado se encuentra la persona que estemos midiéndole la temperatura. Para ello se conocen tres estados: el estado normal, el estado de hipotermia y el estado de hipertermia. El estado normal nos dice que la temperatura tiene que estar entre 36 y 38, por lo cual declaramos un condicional que nos dice que si la temperatura es mayor o igual que 36 y menor o igual que 38, se activen o se apaguen de distintas salidas o pines. ¿Qué sucede? Que cada pin va conectado a un respectivo LED o una sirena. En el caso de la pin A1 va conectado el LED verde, que nos indica que el estado es normal. En el pin 2 va conectado el LED amarillo, en el pin 3 va conectado el LED rojo y en el pin 4 va conectado la sirena o la alarma. Bueno, para ello, para nosotros declarar quiénes se van a activar y quiénes no, debemos colocar la sentencia output seguido de la palabra high si la queremos en estado alto o activado, y low si la queremos en el estado bajo o cero, desactivado. Como los salidas nosotros la única que queremos activada es el LED verde, solamente dejamos en high el pin A1, que le da la salida a 1 y obviamente enciende el LED verde. Los demás pines quedan apagados. Adicional a ello, mostramos en pantalla que la temperatura es normal. ¿Qué pasa entonces? Que si la temperatura baja de 36 grados, entonces hay que agregar una condición, un si no. Entonces en ella declaramos que si la temperatura es menor que 36 grados, se apague el pin A1 y se apague el pin A3, primero que todo. ¿Por qué? Porque el problema principal nos pide que se debe encender y apagar el LED amarillo 2 veces por segundo y sonar la alarma. Entonces nosotros lo que hicimos fue colocar dentro del código de programación un pequeño ciclo de enciende y apaga para las respectivas señales y salidas. Entonces, como lo que queremos que enciende y apague el LED amarillo ubicado en el pin 2 y la sirena ubicada en el pin 5, lo que hacemos primero es encenderla ambas por 250 milisegundos, que es un cuarto de segundo, y apagarlas por el mismo cuarto de segundo, siendo medio segundo una sola. Y como son 2 veces por segundo, se repite esto 2 veces por segundo. Entonces, luego de ello, mostramos en la pantalla que es una hipotermia cuando es menor de 36 grados. Asimismo, se presenta el código para cuando la temperatura es mayor que 38 grados. En este caso va a mostrar hipertermia, pero se va a seguir el mismo procedimiento anterior, solo que aquí van a cambiar los pines de A2 por los de A3. Y eso sería todo el código de programación. Como ven, es un código bastante sencillo. Procederé a compilar para ver si tengo errores. No, aparentemente no tengo errores. Bueno, la simulación se realizará en el circuito de Proteus. Estará a cargo del compañero Gustavo Palomino. Muchas gracias por ver. Hola, mi nombre es Gustavo Palomino del grupo 2 de instrumentación médica. Siguiendo con la explicación que hizo el compañero Samuel Mora sobre el código que empleamos para la realización de este trabajo, procedo a explicarles pues
el circuito que se realizó en Proteus. Vamos un poco a la guía para explicar qué se va a hacer y qué se quiere en este circuito. Acá nos dice que el circuito debe pues seguir las siguientes condiciones, que es tener temperatura mínima, un sensor con temperatura mínima de 32 y temperatura máxima de 42 grados. Si la temperatura es mayor a 36 y menor a 38, en el display debe aparecer normal y encender luz verde. Si es menor de 36, debe aparecer en el display la palabra hipotermia y encenderse y apagarse el LED amarillo 2 veces por segundo. Y a la vez debe activarse el zumbador. Y por último, si la temperatura es mayor a 38 grados, el display debe tener la palabra hipotermia, debe también encenderse y apagarse, pero esta vez el LED debe ser rojo. Y también debe activarse el zumbador. El microcontrolador que usamos es el PIC 16F877. Vamos a acercar un poco más para ver de mejor manera el circuito. Aquí lo podemos ver, 16F87, en el cual se configuraron sus puertos de la siguiente manera. El puerto RA0 se configuró como una entrada analógica o análoga, al cual recibe la señal de el sensor de temperatura. El puerto A1, el A2 y el A3 se configuraron como unas salidas, de la cual el A1 es el que va a encender el LED verde, donde aparecerá que es normal. El LED siguiente, que es el amarillo, perdón, el amarillo sí, allí es donde va a recibir la señal de la 2, pueden verlo aquí, y va a ser pues la función que nos pide la guía, y al igual que el LED rojo, que es el que recibe la señal del puerto A3 del PIC. El puerto RA5 es la salida que nos va a activar el zumbador, el cual aquí manejamos un transistor BC548, que es un transistor NPN BJT como switch. Si se dan cuenta, aquí tenemos el A5 que tenemos acá, que lo que nos va a hacer básicamente es que colocamos el zumbador a un voltaje en el cual trabaje y nos va a aterrizar por medio de este transistor el circuito. Nos va a completar, nos va a hacer el cierre a tierra para que suene cuando se active el puerto RA5 en un nivel alto. Por otra parte, ya utilizamos los pines RD o los puertos RD del PIC. El puerto del RD0 al RD2, esos tres son los que van a llevar el control del LCD como tal. Este LCD es un LCD 2x16, en el cual estos tres pines se utilizan como habilitación, escritura, lectura y datos para que sea pues manejado o configurado de la forma que queremos. Y los últimos pines, que son del D4
al D7 se configuraron como los 4 bits con los que vamos a poner a trabajar al display, que trae una capacidad de 8, pero para este trabajo solamente utilizaremos 4. Ya estos siguientes pines aquí del display son voltaje, puesta a tierra, voltaje, y pues para cuadrarle contraste con el que se quieran ver los dígitos en el display. Por parte del sensor, es un sensor LM35, el cual le mandamos la señal al PIC con un rango o un límite. Ya no sube más de 42, ya no baja más, no debe bajar más de 32. Ya cuando llega a 32 aquí se estanca y ya no tiene más, para que vaya un poco más acorde con lo que se solicitó en la guía. Vamos a abrir el PIC, su configuración, sus propiedades. Como nos damos cuenta por aquí, por donde se escoge pues el programa .exe que explicó el compañero Samuel Mora anteriormente. Aquí es donde pues escogemos el .exe, le damos a abrir, ok, para pues compilar. Si se dieron cuenta, el nombre es el mismo, código ten.exe, que explicó el compañero Samuel Mora. Ahora vamos a darle a ejecutar para ver su funcionamiento. Aquí está por debajo del nivel de los 36, por eso estaba sonando y salía la palabra hipotermia. Si se dan cuenta, aquí estamos ya en el normal. Ahora bajo nuevamente por debajo para que lo puedan ver de una buena manera. Aquí enciende el LED verde porque estamos en 36 grados. Vamos a subirlo hasta 38 y ahí hasta allí dice que debe estar normal, y hasta allí está normal. Si nos vamos a la guía, dice que si la temperatura es mayor a 36 y menor de 38, el display debe aparecer normal y encender el LED verde tal cual como lo estamos pues presentando acá, de 38, perdón, de 36 a 38, ahí está 36, 37, 38, ahí podemos ver el LED verde encendido y la palabra normal en el display, mostrando los grados pues a los que se encuentra pues el sensor. Ahora procedamos a la parte siguiente, que es el ítem D. Si la temperatura es menor a 36, el display debe aparecer la palabra hipotermia y debe encenderse y apagarse el LED amarillo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Acá podemos ver que si bajamos la temperatura va a comenzar a sonar este zumbador y va a encender el siguiente LED, que es el amarillo, 2 veces por segundo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a llegar hasta la temperatura mínima, que es 32, para que vean que hasta allá suena igualito. Aquí estamos en 35, 34, 33, 32, ya está, ahí no da más. Ahora comenzamos a subir, vamos a dejarlo en normal en 38. Vamos nuevamente a la guía para terminar con el ítem E, que es la temperatura cuando es mayor a 38,
debe aparecer nuevamente la palabra hipotermia, debe encenderse y apagarse el LED rojo 2 veces por segundo y activarse el zumbador igual. Prácticamente es lo mismo, solamente lo único que vamos a cambiar es el color del LED. Así que vamos a subir, va a comenzar a sonar nuevamente el zumbador y va a aparecer en el display hipotermia nuevamente. Aquí lo vemos. Y por acá regresamos nuevamente a normal. Bueno, esto fue toda la explicación. Muchas gracias.